Este video va dedicado a mi sobrino Felipe, que con 9 años, el otro día conversando sobre cohetes, me explicaba cómo hacía el Saturno 5 para levantar vuelo y llegar a la Luna. 9 años. Seguimos sembrando. Cada vez que pensamos en la Luna estamos acostumbrados a recordar esas imágenes y esos videos de los astronautas del programa espacial Apolo caminando en ella. Particularmente a lo largo de 6 misiones espaciales de Apolo 11, Apolo 17, salvo la 13, que todos sabemos que falló camino a la Luna y que no permitió que descendieran los astronautas sobre ella. Las otras 6 sí lo hicieron, permitiendo que 12 seres humanos caminaran en el suelo de nuestro satélite natural. Particularmente se nos vienen a la mente las imágenes de Buzz Aldrin y de Neil Armstrong en la histórica misión Apolo 11 de la de julio del 69, que fue la primera de esas 6 misiones en poder alunizar en gran manera. A propósito, una de las imágenes más icónicas de la historia de la humanidad, diría yo, más allá de la actividad espacial, es justamente la de Buzz Aldrin. Y no sé si lo saben, pero tenemos muy poquitas imágenes de Neil Armstrong en la superficie de la Luna. Que yo recuerde, hay 2, de las cuales una de las más famosas es esta, la que están viendo, a Neil muy cerquita del módulo lunar Águila. ¿Cuál es el motivo por el cual hay pocas fotitos de Armstrong en superficie lunar y la mayoría son de Aldrin? Bueno, básicamente porque Neil Armstrong era el comandante de la misión y por ende llevaba en su pecho, adosado a su traje, el famoso A7L, la cámara Hasselblad con la cual los astronautas del Apolo fotografiaban toda la actividad extravehicular, es decir, toda la actividad desarrollada en la superficie lunar. Bueno, esta es una de las fotos más famosas de Armstrong en la superficie lunar. Luego, la mayor cantidad de fotos del Apolo 11 en la superficie selenita son las de Buzz Aldrin y esta es obviamente la más famosa. Pero este video va por otro carril, porque la pregunta es, ok, con todas esas naves y misiones Apolo que permitieron alunizar de manera exitosa nuestro satélite, pero la pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que llegamos a la Luna de manera exitosa? Obviamente con una nave semiautomática. Las primeras naves que llegaron a la Luna eran robots, es decir, eran no tripuladas. ¿Cuándo fue la primera vez? Bueno, la primera vez correspondió a una nave, la Luna 9 de la ex Unión Soviética. Precisamente, y por eso hacemos este video, un 3 de febrero. El 3 de febrero de 1966. Obviamente, antes de Luna 9 hubo otros intentos por parte de los soviéticos para poder alcanzar la superficie de nuestro satélite natural, pero Luna 9 fue la que lo hizo con éxito por vez primera en toda la historia de la humanidad. Despegó el 31 de enero de 1966 y luego de 3 días de viaje, el 3 de febrero de ese mismo año, 3 días después del lanzamiento, pudo aterrizar en gran manera en la superficie selenita. Una de las cuestiones más interesantes de esta misión Luna 9 y en particular de toda la serie de naves espaciales del tipo Luna, ¿sí? Porque hubo varias por parte de la Unión Soviética, una particularidad muy especial era el tipo de aterrizaje, o mejor dicho, el tipo de alunizaje. ¿Cuál era la técnica que los soviéticos habían pensado para poder lograr este primer alunizaje exitoso? Y es realmente muy curioso y hay una paradoja en esta historia, porque asimismo como los soviéticos estaban en esta carrera espacial para poder alcanzar la Luna, justamente del otro lado del Atlántico estaban los norteamericanos. Estados Unidos de América, con la NASA a la cabeza, también estaban pensando en una serie de naves. De hecho, no podemos olvidarnos, por ejemplo, de las naves Surveyor que finalmente lograron alcanzar la Luna, pero luego de los soviéticos. Los norteamericanos habían pensado en algo bien tradicional y lógico, si se me permite la expresión, que básicamente era pensar una nave con un gran motor retrocohete, uno o más de uno, que le permitiese encender el motor cuando la nave estuviese bajando hacia la superficie, de tal manera de aminorar la velocidad y no estrellarse.
por lo tanto, y que luego llegara a la superficie lunar con un sistema de 3 patas, por ejemplo, de manera de poder apoyarse suavemente en la superficie. Los soviéticos vieron a ese sistema algo robusto, algo bueno, pero complejo de lograr en un primer intento. Por lo tanto, la pregunta era, ¿de qué otra manera se podía pensar un sistema que no fuese este que era el que lógicamente los ingenieros de todos los países pensaban? Y se les ocurrió algo realmente extraordinario, básicamente una nave que pudiese acercarse a la superficie lunar con un motor retrocohete de tal manera de aminorar la velocidad, pero al momento, a pocos metros de tocar la superficie, pudiese desprender una cápsula y que esa cápsula cayera literalmente en la superficie con un sistema de airbags. Sí, un sistema de globos que se inflasen con la cápsula adentro y de esa manera, una vez que estuviese en la superficie, los globos se desinflasen y la nave pudiese quedar al descubierto. La paradoja de esta historia es que esta misma técnica, o muy pero muy similar, sería utilizada justamente por los Estados Unidos de América, por la NASA, 30 años después, 3 décadas después del Luna 9, para llegar ni más ni menos que a Marte. En la misión Mars Pathfinder, una misión que seguramente más de uno de ustedes se debe acordar y que posibilitó que por vez primera un rover se desplazase en la superficie del planeta rojo. Así que de esta manera, con un airbag, la Unión Soviética logró hacer descender una cápsula en la superficie de la Luna de manera muy exitosa. ¿Cómo fue, por lo tanto, la técnica de alunizaje de Luna 9? Luna 9 tenía un motor principal retrocohete que, al ser encendido en órbita lunar, permitió que la nave comenzase a perder velocidad, por lo tanto la gravedad lunar hiciera que comenzase a caer, y tenía una particularidad que luego fue utilizada, otra de las curiosidades de esta historia, justamente por los astronautas del Apolo. La nave Luna 9 tenía en su parte inferior una especie de varilla de 5 metros de longitud con un sensor, de tal manera que cuando la nave llegase a unos 5 metros de altura, al tocar la varilla el suelo lunar, se desprendía automáticamente de la parte superior de la nave una cápsula. Una cápsula con forma de huevo aproximadamente, una cápsula metálica, que al ser despedida de la nave se inflaba una serie de globos que la rodeaban, esos airbags, de tal manera que pueda caer en la superficie lunar sin romperse, sin averiarse. Luego esos globos se desinflarían, esa especie de huevo metálico de no más de 50-60 centímetros de diámetro y unos 105 kilos de masa, se abría en 4 gajos, en 4 pétalos, como si fuese una flor, y lo que había en el interior quedaba al descubierto, por supuesto, y era básicamente los instrumentos con los cuales se realizarían algunas mediciones. Particularmente lo más interesante eran obtener por primera vez en la historia imágenes de la Luna desde su superficie, cosa que se logró de manera exitosa. Y la paradoja o la curiosidad de esta historia es que esa vara de 5 metros, que era un sensor de contacto para poder despedir la cápsula que estaba en la parte superior de Luna 9, algo similar se utilizó en los módulos lunares de las misiones Apolo. Los módulos lunares, acá estamos viendo por ejemplo una foto del módulo lunar Águila, el que acompañó al Apolo 11. Fíjense que en 3 de sus patas, salvo en la pata que tenía la escalerilla por donde los astronautas bajaban a la superficie lunar, en las otras 3 patas había unas varillas. Esas varillas justamente tenían la función de, cuando el módulo lunar tocase la superficie de la Luna, automáticamente se encendiese en el interior del módulo lunar una luz azul, la luz de contacto, que hacía que el astronauta apagase automáticamente el motor del módulo lunar y de esa manera pudiese descender finalmente en la superficie de la Luna. Así que fíjense cómo estas 2 técnicas funcionaron perfectamente para el primer alunizaje exitoso
no tripulado de la historia por parte de la Unión Soviética y el primer alunizaje tripulado exitoso por parte, en este caso, de los Estados Unidos de América. ¿Y qué podemos decir de la zona de descenso? Bueno, el lugar elegido se encontraba en uno de los océanos lunares más extensos en cuanto al territorio cubierto, el Oceanus Procellarum o Océano de las Tormentas. La misma zona lunar, el mismo océano, que fue el lugar en donde descendió, por ejemplo, una de las misiones Apolo, la Apolo 12. Tengamos en cuenta que cuando decimos océanos lunares, que son esas manchas oscuras que vemos de la Luna cuando la vemos en una noche a simple vista, no son océanos de agua, sino que simplemente son cuencas que en un pasado remoto, cuando la Luna estaba terminando de formarse, por grietas que existían en esas zonas, afloraba lava lunar desde el interior de nuestro satélite y llenaba por completo esas cuencas. De esa manera, cuando la lava se enfriaba y se solidificaba, quedaron unas extensas llanuras. El Océano de las Tormentas, el lugar elegido, se encuentra hacia el oeste del hemisferio visible lunar y esa fue la zona elegida para que Luna 9 descendiera. Pero hagamos un zoom para identificar mucho mejor esta zona que estamos describiendo. Como pueden ver, hacia el oeste del Océano de las Tormentas encontramos la zona del descenso de Luna 9. Las imágenes que estamos observando las obtuve a partir de la página web de la misión espacial Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA, que cartografió por completo la Luna de una manera increíble. Estas imágenes son del 2009 y cualquiera de ustedes puede ingresar en esa página y recorrer literalmente la Luna de un lado hacia otro. Si hacemos un zoom en la zona del descenso, vamos a poder ver tres grandes cráteres hacia la izquierda de la imagen. Esos cráteres son Cavallerius, Hevelius y Lohrmann. Y a la derecha, una gran planicie, formando parte de este Océano de las Tormentas, la planicie de Census. Hacia el norte de la imagen, al noreste de Cavallerius y al noroeste de la planitia de Census, se encuentra el lugar de Luna 9, el lugar en donde descendió la primera sonda en hacerlo de manera exitosa. Desde ya que esto fue un logro extraordinario por parte de la ex Unión Soviética y el plato fuerte para finalizar el video, las primeras imágenes que obtuvimos de la Luna en toda la historia desde su propia superficie. Y son estas que estamos observando acá. Obviamente imágenes en blanco y negro, pero que representan o poseen un valor realmente incalculable. Porque por un lado, tengan presente que no solamente eran las primeras imágenes, sino que a partir de ellas se podía chequear, corroborar, testear, toda una técnica de alunizaje, en este caso por parte de los soviéticos, pero aparte también nos daba información respecto de cómo era el relieve de la Luna, al menos en esa zona de alunizaje, por supuesto, porque tengamos en cuenta que luego vendrían otras naves. La Unión Soviética también, aunque finalmente no lo logró, pero la Unión Soviética también estaba en una carrera lunar desenfrenada con los norteamericanos. Estas sondas lunares Luna 9 son resultado de ello, también con vistas a llevar sus propios cosmonautas a la Luna. Finalmente no lo lograron por problemas que tuvieron con su cohete principal, el N1, un megacohete, y sí lo lograron finalmente los norteamericanos. Así que bueno, vale la pena en este 3 de febrero recordar que justamente un 3 de febrero, pero de 1966, la humanidad lograba por vez primera descender en la Luna de manera exitosa y obtener esas primeras imágenes de ese suelo tan ansiado por la humanidad a lo largo de milenios. Suelo al que en muy poquitos años volveremos.